Bueno, continuando con protozoarios, hoy lo que vamos a explicar es la estructura de un undulipodio, que tal vez hubiera sido más conveniente cuando arrancamos flagelados. Pero bueno, eh, más vale tarde que nunca. ¿Por qué? Porque a continuación vamos a ver ciliados. Y la estructura de los cilios es exactamente la misma que la de los flagelados. Lo que varía es el tamaño y la forma de funcionamiento. En el caso de flagelados se trata de los mastigóforos, que viene de la voz latina mastax, que significa látigo, y foros, que significa portar o llevar. El que lleva un látigo o varios látigos. Significaría en la traducción literal mastigóforos. O sea, habla de los flagelos, que son undulipodios. Todos son undulipodios. Al ser igual en su estructura, en ambos casos, cilios y flagelos se los engloba bajo la denominación de undulipodios. Los flagelos son mucho más largos, con movimientos mucho más enérgicos y distintos tipos, y la característica de los movimientos son diferentes, ¿no? Es como los flagelos hacen como un movimiento helicoidal y al mismo tiempo de golpe de látigo, moviendo el agua para de esa forma facilitar la impulsión o la locomoción del flagelado. Sin embargo, vamos a ver después que los cilios es un movimiento más sincrónico, son muchísimos más, por lo tanto son mucho más cortos y más pequeños, y son un movimiento sincrónico que facilita el movimiento también de los ciliados. Pero vamos a ver cómo es la estructura de un undulipodio. Reitero, undulipodio se denomina genéricamente a los flagelos y a los cilios por tener una misma ultraestructura microscópica. Un cilio o un flagelo, da lo mismo, posee una parte que está dentro de la célula, o sea, de la membrana celular hacia adentro, ¿no es cierto?, que se denomina cuerpo basal, cinetoplasto, cinetosoma o kinetosoma. Van a encontrarlo con varias denominaciones, según autores, según traducciones. Es diferente, pero se refiere en definitiva a lo que sería la raíz, el punto de inicio del cilio o del flagelo, y está dentro de la célula. Fíjense, acá se quiere representar, porque esto que ven acá, esta raya celeste, vendría a ser la membrana plasmática del flagelado o el ciliado, da lo mismo. Y la parte que sale hacia afuera, que está fuera del citoplasma, que está en el exterior, que es una proyección también de la membrana, obviamente, se denomina, la porción externa, ya sea flagelo o cilio, esa porción se denomina cuerpo basal 1, y axonema se denomina lo que está hacia afuera. Cuerpo basal era lo que estaba hacia adentro. Y fíjense, el axonema está compuesto, tiene una estructura constante y permanente, y reitero, igual en cilios que flagelos, porque ambos son undulipodios, y está compuesta por microtúbulos. Aquí acuérdense, estamos hablando de seres unicelulares que no tienen tejidos, así que su ultraestructura está compuesta por moléculas de gran tamaño, proteínas, hidratos de carbono, lípidos. En este caso, y las que dan soporte y estructura a las células son las proteínas, ¿sí? Distintos tipos de proteínas que forman distintas estructuras según su naturaleza. En este caso son proteínas que forman microtúbulos, estructuras denominadas microtúbulos. Y fíjense que estos microtúbulos, en el caso del axonema, o sea, la parte que está afuera, posee una disposición permanente y continua. Lo que ven en verde acá son los microtúbulos homólogos a los que son la representación de esto que ven acá. Fíjense que son 9 pares, los verdes, los circulitos verdes que están juntos de a pares, son microtúbulos. Por eso podemos ver que hay 9 pares de microtúbulos periféricos y un par central que hace de eje.
Esto llevado a esta gráfica, vemos que hay 9 pares periféricos y un par, que es el que estoy indicando acá, que es central. Esta es la estructura de un axonema, ya sea un undulipodio, que es igual para flagelados que para ciliados. Ahora, cuando nos vamos al cuerpo basal, al cinetosoma, vamos a encontrar otra estructura que es más sólida, más gruesa, ¿no es cierto? Y que es la base de donde se inserta o donde se origina el axonema. Y tiene una composición diferente, porque los microtúbulos no están dispuestos de a pares, sino de a tres, o sea, tripletes, y no tienen ningún eje central. Y vamos a ver entonces que el kinetosoma o cuerpo basal se encuentra formado por 9 tripletes periféricos. 9 tripletes periféricos, que son los que voy señalando, estos círculos que están de a 3 que estoy señalando ahora, que es la representación de esto en forma tridimensional que vemos acá. Son tripletes que se encuentran en forma periférica y no poseen pares centrales. Así que ahora vamos a pasar a ver a los flagelados. Vamos a ir entonces a la diapositiva correspondiente que es el Phylum Ciliophora. El Phylum Ciliophora es tal vez uno de los más interesantes desde el punto de vista que son los más complejos, porque dentro de la simpleza que puede representar para algún desprevenido la estructura o la conformación de un ser unicelular, donde su cuerpo empieza y termina en una misma célula y en una sola célula, por ser unicelular, no por eso tal vez deje de tener niveles de complejidad muy altos. Tal vez en ameba aparecía casi como un esquema básico y rudimentario de organización biológica, pero que cuando estudiamos la formación de pseudópodos, cuando estudiamos la formación de las vacuolas, veíamos que tenía ciertos niveles de complejidad. Bueno, el caso de ciliados estaría en una escala superior, en el sentido que los ciliados son tal vez los protozoarios que tienen uno de los mayores niveles de complejidad en su conformación. Para empezar, poseen organelas permanentes. Nosotros veíamos en otros que aparecían o desaparecían o se podían ver ocasionalmente algunas estructuras. En cambio, en los ciliados podemos ver estructuras permanentes, organelas que están siempre ubicadas en determinado lugar. Y la cobertura de una membrana plasmática que es mucho más compleja, que es mucho más compleja, más estructurada que el plasmalema o la membrana plasmática desnuda de lo que habíamos visto, de los seres protozoarios que hemos visto hasta ahora. Veamos algunas de las características de los ciliópodos. En primer lugar, ¿dónde viven? En ambientes acuáticos, básicamente, tanto marinos como dulces. Están muy estudiados y están muy presentes en aguas continentales, charcos, lagos, lagunas. Pero también se lo puede ver en el plancton de las aguas marinas, es también muy frecuente. Ojo, también existen variedades que están en simbiosis o asociaciones biológicas, tanto como mutualistas, comensales o también de vida parásita, en menor cantidad. La mayoría son de vida libre o de vida mutualista, pero muy pocos son de vida parásita. Acá, bueno, es lo que vemos en el segundo punto. Mayormente de vida libre, algunos son parasíticos. Todos
todos tienen la característica de tener cilios, o sea, el cuerpo está rodeado, hablando mal y pronto y en un lenguaje coloquial, de pelos cortos. Tiene un aspecto de pelitos que van de un extremo a otro y que están alineados en un mismo eje. Todos están en una misma hilera o fila. Esa es una característica de los cilios, tienen una disposición regular, ¿no es cierto? Pero volviendo a la denominación técnica, no son pelos, sino son cilios, y tienen la estructura que acabamos de ver en el slide anterior. En la mayoría son multinucleados, o sea, todos poseen 2 o más núcleos, y una característica muy importante porque se encuentran separadas las funciones metabólicas de las funciones reproductivas. Y hay un macronúcleo que tiene la información genética encargada de regular las funciones metabólicas o vegetativas, ¿no es cierto? Alimentación, reposición de estructuras, proteínas, ese tipo de cosas, y la reproducción que está en otra estructura denominada micronúcleo. Ahí está la información genética necesaria para la reproducción. Macronúcleos y micronúcleos. Macronúcleos, micronúcleos. Y como les decía en la introducción, le denominan película a la membrana plasmática que se encuentra formando una especie de armadura gruesa. La membrana plasmática de los ciliados es mucho más rígida y mucho más consistente que la de otros protozoarios, y posee realmente y vamos a ver que forma parte o contiene en ella, en esa membrana plasmática, una estructura sumamente compleja. La reproducción es en distintas fases y dependiendo de qué especie estemos hablando, puede ser por fisión binaria, puede ser por gemación, puede ser por conjugación o puede ser por autogamia, que son formas, estas dos últimas, binaria y gemación, son asexuales, y la conjugación y la autogamia son formas sexuales, donde existe algún grado de recombinación genética. Acá podemos ver el aspecto de la variedad que hay de ciliados. Dileptus, fíjense, se puede ver cómo está rodeado de cilios. Estos cilios pueden tener, esto también es importante, su disposición es muy particular, porque primero están ubicados en forma regular, puede ser en hileras o en regiones. En segundo lugar, los cilios son todos del mismo largo según de qué región hablemos. Ahí puede haber diferencia de longitud. En la zona oral, en alguna región caudal para la locomoción, beneficiando al sistema de locomoción, puede haber cilios más largos. Algunos pueden estar en la zona del surco oral para poder facilitar la captura de los alimentos. En otros casos está dispuesto en algunas regiones del cuerpo y en otras no. ¿No es cierto? Acá vemos, por ejemplo, Dileptus, cómo tiene todo un sistema parejo y regular de cilios, y en una región determinada se encuentra que hay cilios más largos. También puede ocurrir, como en el caso de Euplotes, que los cilios se reúnen formando haces de cilio, que forman estructuras más gruesas denominadas cirros, y que también sirven para el impulso, tienen un impulso más fuerte, para estar unidos pueden generar movimientos más potentes. Acá vemos en Tetrainema lo que le decía en algún momento. Tetrainema tiene cilios en todo el cuerpo y están dispuestos en forma muy regular. Fíjense que todos están formando una hilera. El Stentor también es una variedad de ciliado. Recordemos que estamos hablando de protozoarios. Todo esto es una sola célula. Acá no hay tejidos, no hay estructuras complejas. Es todo una sola célula. En Stentor, por ejemplo, podemos ver una variedad de ciliados donde los cilios se ubican en una región superior o apical de la célula del protozoario y son pedunculados, o sea, están sujetos a un sustrato, son sedentarios. Stentor no nada libremente en el agua, sino que se fija un sustrato
y el alimento lo captura a través de esta copa. En el fondo de esta copa está la boca o citopicio, y los cilios están dispuestos alrededor. También tenemos algunos ciliados que son coloniales, como Sotamnium. Fíjense que Sotamnium tiene muchos integrantes en una colonia que se va ramificando y generando nuevos integrantes de esa colonia. Esta es la forma de vida colonial. Estos que vemos acá son de vida solitaria. Y por último tenemos a la Vorticella, también parecida al Stentor, digamos, porque se trata de un pedunculado. Lo que también quiero destacar en estas distintas variedades de ciliados es la presencia de más de un núcleo. Fíjense, hay un macro y un micronúcleo. Aquí vemos un macronúcleo en forma alargada y un micronúcleo que se encarga de las funciones reproductivas, mucho más pequeño. Acá vemos un macronúcleo en forma de cuentas de rosario, que es una sola pieza, y un solo micronúcleo. Este está encargado de las funciones vegetativas del cuerpo, del protozoario, sí, del soma o cuerpo del protozoario, y este pequeño micronúcleo único se encarga de las funciones reproductivas. Acá también en Tetrainema podemos ver el macronúcleo, y el micronúcleo no se lo ve en esta gráfica. En Stentor también podemos ver un macronúcleo en forma de cuentas de rosario bastante largo y varios micronúcleos en esa región. Vorticella también tiene un gran macronúcleo alargado y un pequeño micronúcleo al lado. Puede haber más de un micronúcleo. Sigamos. Bueno, acá está. La membrana plasmática o película, como veían en el primer slide, en realidad es una estructura sumamente compleja. Fíjense que no es una simple membrana fina y delgada como en el caso de ameba, sino que se trata de una cubierta o membrana que está corrugada, que está doblada, ¿no es cierto?, plegada, y que forma distintos relieves y que tiene una estructura parecida a los maples de huevos, esos cartones donde se apilan los huevos, se depositan los huevos, maples, no sé si conocen, tienen una estructura bastante irregular o corrugada, en la cual hay partes que son más altas y partes que son más deprimidas. Y también, bueno, acá podemos ver que ese aspecto, sería la parte más elevada y esta la parte más deprimida. En determinadas regiones, en la parte más deprimida, pueden ver acá, están los cilios. Fíjense, la parte que es un undulipodio, ¿no es cierto? Acordamos con eso, 9 pares periféricos, la parte del axonema tiene 9 pares periféricos y un par central. Estos cilios cortos, ¿no es cierto?, salen al exterior. Y en la base, cada cilio tiene un cuerpo basal o cinetosoma. Pero a su vez, todos, esa es la particularidad que tienen los ciliados y su nivel de complejidad. A su vez, cada cuerpo basal de cada uno de los cilios está interconectado por dentro. Esto es el exterior y esto es el citoplasma interno. Esto es una suerte de trozo o corte de la membrana plasmática ampliado muchísimas veces, ¿no es cierto? Entonces, esto es el exterior, acá podemos ver los cilios moviéndose en el agua, y hacia adentro, hacia el interior de la célula, hacia el citoplasma, podemos ver cómo los cuerpos basales de cada uno de los cilios, los cinetosomas de cada uno de estos cilios, a su vez están interconectados por un sistema de microtúbulos que conectan un cuerpo basal con el otro. Y de esa forma los unen formando una estructura sincrónica. O sea, de esta forma pueden coordinar el movimiento ciliar en conjunto de todos los cilios de la superficie, que es la base y el secreto por el cual los cilios pueden batir sincrónicamente. No es que se mueven anárquicamente uno hacia un lado y uno hacia el otro, sino que a través de este aparato de la infraciliatura o de esta estructura de microtúbulos,
pueden coordinar esos movimientos. Otra estructura interesante, bueno, acá vemos como la representación de lo que estoy hablando. Lo que se ha tomado es un trozo de la superficie de este paramecium, que es un ciliado, muy conocido y popular, se lo ha ampliado y esto es el aspecto que, lo que estamos describiendo es el aspecto que tiene. ¿Qué más encontramos en esta zona debajo de los cilios, dentro de la membrana, en el citoplasma? Unas estructuras muy particulares que tienen forma de porra o forma de bolsas, ¿no es cierto?, que hacia el interior del citoplasma. Y se denominan tricocistos, así como suena, con C, tricocistos. Los tricocistos en su interior tienen una proteína que tiene la particularidad de que al tomar contacto con el exterior se consolidan, se endurecen. Están en fase líquida dentro de la bolsa del tricosito